Mateo, capítulo 23, versos 23 al 33. Dice de la siguiente manera: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está duro esto. Y espérense cuando que prediquemos. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana de nuevo hemos abierto la Escritura y delante de tu presencia rogamos de lo único que nos podría ayudar a entenderla y aplicarla: tu misericordia y tu gracia. Rogamos, Señor, que tú nos regales de tu misericordia y tu gracia en nuestra mente, en nuestro corazón. Que no haya obstáculos, Señor, para poder entender el significado de estas palabras y que también podamos hacer aplicaciones responsables. Ten misericordia de mí, especialmente, Señor, que soy el que hoy de nuevo tengo el privilegio de exponer tu palabra. Amén y amén. Esta pronunciación de juicio nos sigue mostrando dos tipos de personas: el hombre justo y el hombre impío. Es el hombre justo, el único justo, Jesucristo, quien podría con toda solvencia decir estas palabras, pronunciar este juicio y hacer estas acusaciones en contra de los hombres impíos, que obviamente son los fariseos y los escribas. Este ejercicio que estamos viendo acá es el mismo ejercicio del Salmo 1, en donde vemos el claro contraste entre el hombre justo y el hombre impío. Este es Jesucristo ejemplificando y siendo en carne el hombre justo, y todos los demás siendo impíos. El contraste claro entre Jesucristo y los líderes judíos del primer siglo pinta un cuadro claro entre la redención y la condenación. Este contraste específico nos ayuda a ver y nos ayuda finalmente a concluir en nuestro debate mental, si todavía existiese: ¿dónde va a terminar cada persona? Pues o en un reposo con Dios o en una condenación eterna. El concepto salvífico no se separa de este pasaje. Mencionamos que el problema recurrente de los escribas y de los fariseos, no solo en este pasaje, sino que en todas las demás controversias y debates y discusiones que Jesús ha tenido con los fariseos, es que Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes se suponen ser los doctores de la ley. Y en todos estos casos Jesús les ha demostrado que han malinterpretado la ley, y más que eso, la han manipulado y han hecho que otros pequen por estas manipulaciones. Ese mal entendimiento e interpretación de la Escritura llevó a los líderes de Israel por un camino muy pecaminoso
Y tristemente, todas las personas que le siguieron a estos líderes judíos también fueron en su pecado y fueron condenadas en su pecado debido a una mala interpretación. Aquí voy a ir tratando cada uno de los ay de vosotros que nos quedan, que son obviamente en este contexto de un mal entendimiento de parte de los líderes judíos del Antiguo Testamento. Y por eso es que Jesús los está acusando. El primero de estos es que Jesús les acusa, está en sus bosquejos. Jesús acusa a los líderes judíos de no entender claramente que en efecto en la ley existen mandamientos de mayor peso y mandamientos de menor peso. Ahora, ambos siguen siendo mandamientos. Ambos mandamientos siguen siendo vinculantes. Eso significa que el pueblo de Dios debe seguir cumpliendo con los mandamientos de aquellos que son de mayor peso y de menor peso, ¿sí? Los pasajes del Antiguo Testamento a los que Jesús está haciendo referencia en el primer ay es en cuanto al diezmo de estas especias o estas hierbas aquí descritas. El primero es en Deuteronomio 14, 22 al 29, pero solo voy a leer un par de versículos. Perdón, aquí se me trabó esto. Aquí está. ¿Sí? Deuteronomio 14, versos 22 al 29, pero solo voy a leer un par de versículos. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Jesús también está haciendo referencia a Levítico 27, verso 30, donde dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Unos cuantos pasajes atrás estuvimos reflexionando sobre lo que les acabo de explicar. En el capítulo 22, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y Jesús dice, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no utiliza dos mandamientos que están en los 10 mandamientos, en el Decálogo, sino que Jesús utiliza mandamientos que están fuera de los 10 mandamientos, ¿verdad? Son mandamientos, y dice Jesús, son los más importantes, son los más grandes. Y aquí es donde Jesús hace la enseñanza, en alguna medida les aclara a los judíos, sí, hay mandamientos de mayor peso y mandamientos de menor peso. Pero eso no significa que los de menor peso no los vamos a cumplir. Simplemente es hacer una distinción para poder entenderlos. Pero de todos estos mandamientos seguimos siendo responsables en su cumplimiento. Según Jesús, los mandamientos de mayor peso, de estos depende toda la ley, decía Jesús, ¿sí? ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Por qué les está diciendo Jesús a los fariseos, ay de vosotros hipócritas? Porque diezmáis estas pequeñas hierbas, ¿no? Y algunos comentaristas dicen que los líderes judíos, cuando la gente traía sus hierbas, ¿no? El eneldo y estas hierbas que menciona, las traía y decía, señor rabino, fíjese que vengo a diezmar. Bueno, pone ahí las hierbas. Y empezaban a contar algunos de ellos, tan legalistas que empezaban a contar incluso la cantidad de semillas, con tal de que fuera cabalito lo que dio, y que no diezme menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este legalismo en extremo les generaba ganancias, ¿no? Se aseguraban que lo que diezmaba, ¿a quién les quedaba? ¿A quiénes les quedaba? A ellos, ¿sí? Entonces Jesús les está diciendo, miren ustedes, señores fariseos y escribas, están tan ocupados en esos pequeños detalles de la ley y se olvidan de lo más importante de la ley, la justicia, el amor, la misericordia. Debemos hacer la siguiente aclaración. Es nuestra obligación, como describía Greg Vansen, que con las cuestiones
más importantes de la ley no dejemos de cumplir. Y esa importancia de la ley no cancela nuestra responsabilidad de los detalles menores de la ley. Era necesario, Jesús resume esto con esta frase. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Sí, está bien, que diezmen, que hagan, que practiquen esto, porque la ley dice que de Jehová es el 10% de tus ganancias. Eso hay que hacerlo, pero eso es un detalle menor. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es por eso que Jesús hace uso de un dicho, de una exageración para enfatizar la hipocresía de los fariseos. Y les dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. En cierto sentido, esta declaración era hasta como humorística, ¿sí? Jesús estaba en alguna medida haciendo una ironía fina. De hecho, en hermenéutica este es un dispositivo literario, la ironía narrativa, ¿sí? Que es una burla fina, ¿sí? Para demostrar precisamente la hipocresía de alguien, ¿sí? Y cuando señalo así no estoy señalando a alguien específico, ¿oyeron? Solo estoy haciendo así. Ya le vi a algunos que dicen, no, yo no, usted no, hermana. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Sí, es que cuando estaban tomando algo, supuestamente buscaban que ni siquiera un insecto minúsculo se metiera en su bebida, ¿no? Y ellos estaban intentando como purificar su bebida. Pero Jesús hace esta hipérbole, ¿no? Entonces, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. El camello era el animal más grande en ese momento y también un animal impuro, ¿no? Y Jesús estaba utilizando esta hipérbole para decirles, ustedes no, lo grande e importante lo dejan pasar, lo ignoran, pero lo pequeño, con tal de que los hombres los miren, ustedes están dispuestos a colar el mosquito y tragar el camello. Esto Jesús lo decía precisamente por lo dicho en el verso 23. Los fariseos prestaban atención a los detalles finos de la ley, pero ignoraban el punto central de la misma. Los detalles menores o más finos de la ley eran los que les generaban ganancias a los judíos. Lo más importante, el amor, la misericordia, el juicio, no les generaba ningún tipo de ganancia, por eso no estaban dispuestos a velar por ello. Ahora pasamos al siguiente, ¡ay de vosotros! Y cada vez que escuchen esa frase, imagínense, recuérdense cuando ustedes eran niños a su hermosa madre, cuando les decía, ¡ay de vos sí! ¿Verdad? Para que uno sienta esa intensidad de esta acusación de parte de Jesús. Jesús ahora pasa a considerar y a acusar a los líderes judíos por ocuparse de aquello que es externo y no por aquello que es interno, en los versos 25 y 26. Jesús acusa a los fariseos y a los escribas de limpiar el vaso y el plato por fuera, ¿sí? En el sentido de que la mayor preocupación de estos líderes judíos era lo ceremonial visto por los hombres y no le daban importancia a la pureza interna que ellos también debiesen tener. Es probable que Jesús acá está haciendo referencia a un debate que existía en ese primer siglo de dos escuelas rabínicas. Habían dos rabinos bien famosos e influyentes. Ya para esta época, cuando Jesús está hablando, ya habían fallecido los dos. Pero ambos rabinos eran muy conocidos y respetados en la mentalidad judía del primer siglo. Estos eran Shammai y Hillel, ¿sí? La escuela de Hillel, que era un tanto más abierta, si lo quieren ver así, algunos creen que incluso el apóstol Pablo venía de la escuela de Hillel, Gamaliel era el representante de esta escuela en el primer siglo. Esta escuela sostenía que al limpiar el vaso por dentro, si el vaso no se limpiaba por fuera no era problema, porque si estaba limpio por dentro, entonces había que declarar el vaso y el plato limpio, ¿sí? La escuela de Shammai, que era un tanto más conservadora y un poco más cuadrada tal vez, sostenía que era necesario limpiar tanto el interior como el exterior del vaso, ¿sí? Jesús en su pronunciamiento de juicio enfatiza que los fariseos
debiesen buscar, lo que Jesús está haciendo aquí, está diciendo, miren, ustedes deben buscar una verdadera reforma moral, ética, interior. Y no solo preocuparse por las vestiduras largas y la forma en la que la gente los percibe a ustedes. Jesús está diciendo que esta reforma moral interior debe estar en total armonía con la justicia, con la misericordia y la fidelidad que también Él estaba demandando en su palabra. Entonces Jesús está obviamente abogando por el todo, ¿no? Por la pureza interior como por la pureza exterior. Jesús continúa su declaración de juicio en los versos 27 y 28 y ahora va a hacer un contraste entre la apariencia y el contenido. Esto es un tanto parecido a lo que acaba de mencionar, pero tiene un tono diferente en algunos puntos. Por ejemplo, en el mes de Adar, justo antes de la Pascua, cuando la gente se amotinaba y empezaba a llegar a Jerusalén, empezaba a llegar una multitud de gente a Jerusalén para la Pascua, era costumbre de parte de los líderes judíos y sus trabajadores el limpiar y adornar y señalizar bien con cal, que se viera bien blanco, donde estaban todos los sepulcros y las tumbas de la gente. Porque recuerden que la ley ceremonial, cuando alguien tocaba a un cadáver, era declarado impuro durante cierto tiempo, y si era declarado impuro en ese tiempo, no podía participar de la Pascua. Entonces, los judíos, digamos que hacían esta labor con tal de ayudar a los peregrinos y a la gente que llegaba a Jerusalén. Marquen bien los sepulcros, ¿verdad? Adórnenlos bien para que la gente los vea y diga, no pasemos por ahí. No sea que toquemos un cadáver y seamos declarados impuros. Entonces blanqueaban los sepulcros, ¿no? El objetivo era que las personas obviamente no se contaminaran. Lo que Jesús está insinuando es que los líderes judíos en su legalismo terminaban siendo como estas tumbas. Porque las tumbas y los sepulcros finalmente eran la fuente de contaminación para las personas. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes se están esforzando por estas cosas que... Perdón, si ustedes no tuvieran todas estas malas intenciones, tal vez serían buenas. Pero así como estas tumbas finalmente terminan contaminando a la gente, ustedes fariseos y escribas son esa fuente de contaminación y corrupción para la gente. Ellos estaban contaminando a la gente. Y esto es claro cuando vemos unos cuantos pasajes adelante. Ellos fueron los que motivaron a las multitudes a crucificar a Jesús, a contaminarse con la sangre del Hijo de Dios. Entonces esto es consistente con todo esto. Jesús estaba exponiendo el hecho de que los líderes judíos hacían uso de todas estas regulaciones en la ley para aparentar ser limpios y virtuosos, pero lo que realmente estaban haciendo es que estaban contaminando a la gente. Jesús sigue avanzando en su declaración de juicio. En los versículos 29 al 33 los acusa de ser cómplices de asesinato. Este último "ay" registrado acá en este capítulo es como la cúspide de la declaración de juicio, ¿sí? Los líderes judíos construían monumentos y tumbas en honor a profetas de la antigüedad que habían sido martirizados, ¿no? Para recordar a esos profetas que habían sido perseguidos. Jesús acusa la hipocresía de estos líderes judíos porque ellos reclamaban y decían, oh, miren este monumento, esta tumba conmemorativa a tal profeta. Y los judíos decían, si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo, nosotros no lo hubiéramos perseguido, nosotros no lo hubiéramos matado. Fueron nuestros padres, nosotros somos diferentes. Nosotros no perseguimos a los profetas. Y lástima que el pasaje me quedó muy largo porque en las siguientes líneas Jesús lanza este lamento sobre Jerusalén y dice, oh Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Jesús está diciendo, ustedes quieren parecer ante la gente como aquellos que conmemoran a los profetas, pero no, dice Jesús, ustedes, al igual que sus padres, son asesinos.
Jesús señala esta hipocresía porque estos líderes hubieran hecho exactamente lo mismo que hicieron sus padres. ¿Cuál es la prueba de esto? Unos capítulos después, en el libro de Mateo, espero yo lleguemos este año a esos capítulos predicándolos, vamos a ver que estos líderes judíos fueron los que asesinaron a Jesús. No solo hicieron lo mismo que sus padres, hicieron algo peor que sus padres. Las propias palabras de los fariseos testifican contra ellos mismos. ¿Se recuerdan lo que leímos en el verso 31? Se los voy a volver a leer. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Acusaban a sus antecesores, ¿sí? A los de antes, ellos asesinaban a los profetas. Pero al mismo tiempo, estos líderes judíos decían, nosotros somos hijos de ellos, nosotros somos sucesores de ellos. Entonces, ¿es lo uno o lo otro? ¿Ustedes son hijos de ellos? Sí. Entonces ustedes también son asesinos. No. ¿Es lo uno o lo otro? Dice Jesús. Porque tanto los descendientes de estos, los que antecedieron a estos líderes, como ellos mismos, derramaron sangre inocente de profetas. Acá se cumple claramente el dicho, de tal palo, tal astilla, ya que reclamaban ser diferentes a sus padres, pero al mismo tiempo, desde ya leímos en algunos pasajes anteriores que ellos ya estaban planeando estrategias para matar a Jesús. ¿Ven la hipocresía? Estaban construyendo y cuidando los monumentos a los profetas, pero al mismo tiempo ya estaban planeando una estrategia para asesinar a Jesús. ¿Ven la hipocresía? Merecían esta declaración de juicio. Jesús concluye, realmente este no se registra como un discurso de Jesús, porque simplemente es una pronunciación de juicio, pero concluye Jesús esto como un asunto muy desafiante, versos 32 y 33. Ahí lo puse en la pantalla, creo yo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Esta declaración merece una explicación especial. La idea detrás de esta declaración de Jesús, préstenme mucha atención, mis hermanos, la idea detrás de esta declaración es que Dios tolerará hasta cierto punto el pecado. ¿Sí? Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pero eso no significa que el pecado va a continuar y continuar y continuar. Es que Dios es justo, es que Dios es buena onda, es que Dios es misericordioso. Démosle. El pecado, la misericordia de Dios es grande, démosle. Esta declaración nos enseña algo bien importante de cómo es Dios. Dios va a tolerar el pecado hasta cierto punto. Y otras partes de la Biblia lo prueban. Cuando esa cantidad de pecado, ese amontonamiento de pecado llega a un punto, es necesario que la ira de Dios se derrame, se descargue. Vean lo que dice Génesis 15, verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios aquí está anunciando a Abraham y le está diciendo a Abraham, en la cuarta generación, o sea, empezá a contar de vos, tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, ¿sí? Allá, los cananeos y su forma perversa de vivir en esa tierra, allí va a llegar a colmar mi paciencia. Dios, recuerden una cosa, Dios ya está en el futuro, Él lo planeó, Él ya está allí. Nosotros no hemos llegado, ¿verdad? Pero Él ya está allí. Y entonces Él dice, mira, en la cuarta generación, mi paciencia se va a colmar y voy a destruir a los cananeos. Tal perversidad va a llegar a un punto, dice Dios, en donde no toleraré más y enviaré juicio sobre los cananeos. ¿Quiénes van a ser los portadores del juicio? Los judíos, el pueblo de Israel que saldrá de Egipto y ellos pues conquistarán la tierra prometida. Esa prometida será su herencia. Y al mismo tiempo será el juicio sobre esa nación, esas naciones que habrán colmado mi paciencia. Jesús está diciendo algo
parecido a los líderes judíos acá. Esta es una declaración de juicio muy importante. Le está diciendo, señores líderes judíos, ustedes están pendientes. Están a punto de llenar la medida de sus padres. Y la paciencia de Dios está por colmarse. Y Jesús dice, ahora no me van a parar. Le va a meter el acelerador. Y le dice, serpientes, generación de víboras. Es una declaración fuerte. Solo decirle a alguien, es que sos una serpiente, ya es duro. Pero decirle, sos la cría de una serpiente, esto es más duro. Algunos teólogos lo identifican. Quiero citar a Craig S. Keener en su comentario. Él dice lo siguiente: se decía que la cría de una víbora se comía el vientre de su madre embarazada, por lo que llamar a alguien descendencia de víboras podría implicar que era culpable del crimen universalmente horrendo del matricidio. Es esta imagen en la naturaleza de estos animales salvajes que son tan salvajes incluso antes de nacer que hacen daño mientras van naciendo. O sea, cuando Jesús le está diciendo a los líderes judíos, ay de vosotros hipócritas, fariseos, es que, y está Jesús delineando, detallando su juicio sobre ellos, es que estos líderes judíos eran perversos. No solo era lo que en Guatemala decimos, si es que esos son mala onda. No, no son mala onda, son perversos. Por eso era necesario ir poco a poco explicando esto. Tuve que partir en dos este pasaje para poderlo explicar. Mis hermanos, tengo que parar ahí la interpretación porque inmediatamente después, en nuestro estudio, inicia una porción de este famoso discurso de Cristo en el Monte de los Olivos. Y aquí es donde Jesús va a empezar a proclamar bastante material escatológico que, si ustedes han seguido la argumentación de esta predicación expositiva desde los pasajes de Mateo 21, se darán cuenta que Mateo 24 no está separado de todo este juicio que Jesús está anunciando. Mateo 24 debe ser interpretado en el contexto de la perversidad de los fariseos. Porque cuando Jesús entonces anuncia todo este lenguaje simbólico de destrucción y que las estrellas, la tercera parte de las estrellas caerá, que el sol se oscurecerá, que pasará esto y lo otro, todo eso está dicho en el contexto de lo que hemos explicado. Y si me meto a explicar eso, no vamos a salir antes del almuerzo y a algunos ya les vi cara de hambre. Entonces, espero que de verdad hayamos entendido, digamos, aunque sea de alguna manera un poco clara, lo perverso que eran estos líderes del primer siglo y el juicio que ellos merecían. Hemos hablado en las aplicaciones de tener muchísimo cuidado, ¿no? De no caer en estos errores, sino al contrario, ser lo contrario. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice a los discípulos, dice, vuestra justicia debe ser mayor que la de estos líderes judíos. Algunos dirán, sí, yo no soy tan malo como ellos, entonces ya estoy. No, sin darnos cuenta, podríamos llegar a caer en algunas de estas prácticas y debemos tener mucho cuidado. Amén. Por lo tanto, quiero pasar a una aplicación que puse ahí en sus notas y la he titulado como cumplir los mandamientos del Señor. Ahora, préstame mucha atención. Este es un tema que, les soy honesto, muchas veces he evitado predicar debido a que es un tema bastante controversial. Es un tema que generalmente no se recibe bien. El tema político, este tema que vamos a tratar ahorita, algunos otros puntos que son, generalmente tienen una mala reputación en la mente del creyente. Y espero que para todo este tiempo que ya me han oído predicar durante estos años,
Espero que vean que nuestra intención acá siempre ha sido exponer lo que la palabra de Dios dice. Me gusta mucho la idea, como lo ponía R.C. Sproul, dice que él tenía en su escritorio un pequeño rótulo donde siempre él lo miraba y decía, ese rótulo decía, se te demanda predicar lo que la Biblia dice, no lo que tú quieras. Y hay cosas que yo cuando voy estudiando, mejor llamo a alguien y le pregunto, mira, predico de esto, no lo predico, y generalmente el consejo es, y yo lo sé, pero solo como que necesito confirmación, ¿va? Si la Biblia lo dice, si la Biblia lo está tratando, hay que predicarlo. Y en el nombre del Señor les pido que recibamos esto, que también a mí en alguna medida me ha costado recibirlo, y me ha costado a veces no solo entenderlo, sino que hoy muchas veces pues también predicarlo. Lo he titulado Cumplir los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque es una cuestión práctica de la cual finalmente los fariseos pecaban porque no cumplían realmente lo que el Señor había dicho. Me quiero basar en el Salmo 40, verso 8, donde dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios sigue siendo vinculante para nosotros. ¿Qué significa eso? Yo utilizo ese término, vinculante, porque es un término jurídico. Porque en el Pentateuco y en otras partes de la Biblia existe ley, existe mandatos del Señor, que no son sugerencias para nosotros, sino que finalmente son cosas que Él demanda. Y nosotros estamos vinculados a ello en alguna medida porque tenemos la responsabilidad y la obligación, pero el creyente, cuando entiende que es salvo, ya no está obligado en el sentido de tengo que cumplir con eso, ¿no? Como la actitud que decía Eddie de la señora que le dio lugar para sentar, siéntese pues, no es un deseo, no es una carga cumplir con los mandatos del Señor. Cuando ahora hemos sido transformados, la ley de Dios para nosotros es agradable. Debiese ser agradable. Yo anhelo cumplir con los mandatos del Señor. Y si ese todavía no es tu caso, pues el Señor, estoy seguro, está trabajando y seguirá trabajando hasta transformar nuestros corazones y convencernos de que su ley es perfecta y agradable. Sus juicios son justos y el sabor de sus juicios son como la miel. Amén. Debido a que Él ha transformado nuestros corazones, cumplir su ley no debe ser nuestra carga. Ahora, con el cuidado de no ser legalistas, seguimos teniendo la responsabilidad de cumplir los mandatos del Señor, enfatizando lo más importante de sus mandatos: el amor, la misericordia, la fe, la justicia. Sigamos teniendo el cuidado de cumplir con aquello que incluso nos parece no tan importante en la ley de Dios. Seguimos siendo, de todas maneras, responsables delante de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los líderes religiosos acá en este pasaje? Les estaba diciendo que ustedes están ocupados y muy ocupados enfáticamente en diezmar aquellas cositas pequeñas de la ley, lo mínimo, y han ignorado lo más importante de la ley. Esto implica que el diezmo era, y creemos, sigue siendo una ley. De menor peso, probablemente, pero sigue siendo una ley. Jesús dejó en claro que el diezmo no era algo opcional, ¿sí? Aunque fuese de menor peso. El diezmo es un asunto que debemos, es algo que el Señor nos ha mandado. También los demás requisitos de la ley que ya hemos enfatizado hasta la saciedad: el juicio, la fe, la misericordia. Muchos generalmente argumentan que el diezmo no debe cumplirse ya en nuestra época porque tal cosa pertenece a la ley mosaica y esa ley ya pasó. Ok, cada vez que ustedes escuchen eso, tengan mucha sabiduría y mucho cuidado al escuchar eso. Yo he escuchado esto incluso de pastores, teólogos y líderes cristianos que yo admiro y respeto. Créanme, son líderes que de verdad yo no tengo ni el
15, 10% de la inteligencia que ellos tienen y de la cantidad de años en el ministerio y todo lo demás, yo lo respeto en el nombre de Jesús. Pero cuando ellos dicen, es que eso de Moisés ya pasó, a mí eso me parece muy peligroso. Tal interpretación no creemos que es correcta en nuestra familia de iglesias. Ya hemos visto que varios pasajes que hemos predicado acerca de Jesús, si ustedes le prestan atención a cómo hemos ido predicando las enseñanzas de Jesús, ustedes se dan cuenta que la gran mayoría de las enseñanzas de Jesús están compuestas de múltiples referencias ¿a quién? Al Antiguo Testamento, a Moisés. El Sermón del Monte está básicamente compuesto de referencias al Pentateuco. Jesús está diciendo, no, esto no ha pasado. Yo vengo a cumplirlo, a darle el cumplimiento pleno. Ahora, entendamos esto correctamente. Cuando los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento escriben que no hemos sido salvos por las obras de la ley, sino por la gracia, amén, eso lo creemos. Porque la ley no es nuestro salvador, la ley no nos ha salvado, la ley no produce salvación. Eso lo creemos. La gracia ha producido salvación, pero eso no significa que la ley ya no tenga ningún tipo de requerimiento para nosotros hoy siendo salvos. Claro, hay leyes que han sido cumplidas en Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz, el sistema ceremonial y todos estos derramamientos de sangre de animales, pues obviamente fue cumplido en Cristo. Y el Nuevo Testamento explícitamente en Romanos y en Hebreos nos dice, esto ha sido cumplido en Cristo para que vuestras conciencias no estén atados a estas. Es decir, ya no hemos de traer aquí un corderito todos los domingos y tráigame el cuchillo, hermano. Dejamos el cuchillo, venga, matemos. No, ya no hacemos eso, porque eso fue abolido en Cristo. Pues ahora hacemos lo que el Nuevo Testamento nos demanda. Compartimos el vino, el pan, pues son demandas específicas. Pero el decir que todo lo de Moisés ya pasó es muy peligroso. Porque el mismo Jesús dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se está refiriendo Jesús? A los mandamientos del Antiguo Testamento. Sí, tenemos que ser diligentes en saber qué mandamientos del Antiguo Testamento han sido abolidos en él y cuáles mandamientos siguen vigentes. Es nuestro entendimiento que Jesús vino a darle un significado pleno a la ley de Moisés. Y yo me atrevería a decir un significado que ni siquiera Moisés le pudo dar. Porque Jesús, según Deuteronomio 28, Jesús es el último y definitivo Moisés. Por eso es que Jesús se paró en un monte. ¿Dónde recibió Moisés la ley? En un monte. ¿Dónde Jesús dio la ley y la explicó? En un monte. Porque la ley es parte importante de la fe, del cristianismo. En este pasaje, Jesús no está insinuando la negligencia de los diezmos. ¿Ven por qué les introduje el tema y les dije que es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces esto es difícil recibirlo. Fueron negligentes los judíos, los líderes judíos, no en diezmar. Los líderes judíos estaban diezmando y estaban juntando los diezmos de los diezmos para el sumo sacerdote y todo eso que existía ahí. Jesús no está acusando eso. Eso lo estaban haciendo bien. Lo que los líderes judíos no estaban haciendo bien era prestarle atención a los detalles más importantes de la ley. La justicia, el amor, la misericordia. Por eso Jesús dice, es necesario hacer esto. ¿Qué es esto? El cumplimiento de los diezmos y de lo que estaban haciendo, sin dejar de hacer lo otro, que eran el amor, la misericordia y la fe. Mis hermanos, ambas cosas deben cumplirse. Este pasaje implica que la iglesia tiene el derecho a los diezmos, así como Melquisedec, el sacerdote de Salem, tenía el derecho al diezmo de Abraham, así como los levitas tenían el derecho del diezmo de los agricultores, así como los sacerdotes oficiantes tenían derecho a una décima parte de los diezmos de los levitas. Jesús dijo a los líderes judíos que ellos debían sus diezmos a Dios. Cualquiera que argumente que el requisito del diezmo es una imposición legalista, no ha entendido realmente el espíritu del diezmo.
estuve investigando bastante esto, escuchando a muchos otros autores y todo lo demás. Y R.C. Sproul decía, miren, el diezmo es una de las leyes más hermosas que en la Biblia hay. Es muy justa. Es mínima. Ni siquiera es mucho. Cuando nos ponemos a pensar, cuando Dios requiere el 10% del 100% de lo que nos permite obtener, no es nada. Primero hay que recordar, Él es dueño del 100%. Él es dueño de todo. ¿Por qué? Porque si Él es creador y rey, lo mínimo que nos puede pedir es todo. Pero para demostrar nuestra obediencia y temor a Él, nos pide una mínima parte. Es una ley hermosa. Había una obligación legal, claramente. Los fariseos la estaban cumpliendo. Lo que no estaban cumpliendo era la forma en su actitud. A menudo se nos dice que el diezmo ya no es legalmente vinculante, sino que debemos dar según nos indique el Espíritu Santo, dicen algunos. Y esto es lo que me parece irónico. Aquellos que se oponen al tema del diezmo así acérrimamente y dicen, no, que es una manipulación. Entonces, hermano, ¿cuánto debemos dar? Usted tiene que dar más del 10. Entonces le dicen a la gente, no den el 10, pero terminen dando más, ¿verdad? Y yo finalmente creo que sí, debemos diezmar y ofrendar. Eso significa que damos más del 10. ¿Por qué? Porque dice el Antiguo Testamento que el justo da y no detiene su mano. Eso significa pues que da en orden, ¿no? Y si algunos argumentan y dicen es que debemos de dar conforme el Espíritu nos indique, ¿por qué el Espíritu Santo guiaría a la gente a dar menos del 10%? La Biblia enseña que el diezmo es un pago mínimo a Dios. Jesús advirtió a los líderes religiosos de Israel que ese era el caso, lo mínimo, los detalles menores de la ley. ¿Por qué debería ser diferente nuestra obligación hoy en la era del nuevo pacto, en la era del Nuevo Testamento? Pregunto, ¿somos menos responsables que la gente del Antiguo Testamento? ¿Hemos recibido menos gracia que la gente del Antiguo Testamento? ¿Acaso somos menos maduros que la gente del Antiguo Testamento? No, al contrario. Hemos recibido, si no la misma, una mayor medida de gracia. Las palabras de Jesús a los fariseos fueron palabras de condenación. Les dijo que debían el diezmo, también les dijo que debían más. Esto que debían más eran los asuntos mayores de la ley que ya explicamos. Este también es el caso para nuestro actuar como pueblo del nuevo pacto hoy. Sí, creemos y lo practicamos. Con mi familia lo practicamos desde siempre. No recuerdo haber yo tenido una época en donde haya dudado yo de si tengo que diezmar o no. Por la gracia de Dios siempre lo hemos hecho. Y Dios ha respondido de una manera maravillosa, bendiciéndonos. Y no lo hacemos para que Dios nos bendiga. No decimos, diezmemos porque si no, Dios no nos va a bendecir. Si queremos tener más, diezmemos. No, diezmamos porque se lo debemos al Señor. Es lo mínimo que le debemos. Y Él es tan bondadoso que nos responde con mucho más. Mis hermanos, tratar de obedecer, cumpliendo con juicio, fe, misericordia, amor, pero no diezmo, es una cuestión incompleta. Esto no es un asunto de obedezco esto o lo otro. No, lo que nos está enseñando este pasaje es que obedezco esto y también aquello. Y déjenme decirles, mis hermanos, con buena actitud, con amor al Señor, diciéndole, Señor, diezmo a ti, porque tú mereces esto y más. Y aunque tú no me bendijeres, igual lo doy, porque es algo que quiero hacer. Esto claramente también está de la mano en términos aplicativos con lo demás que Jesús advirtió a los fariseos y de lo cual nosotros también tenemos que tener en cuenta. Esto tiene que ver con la acusación de Jesús a los fariseos de no tener cuidado solo de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Tener cuidado del contenido y de la reforma moral que estamos experimentando y también de la apariencia que damos a otros. Así que, mis hermanos, si hemos de cuidar nuestro caminar en el cristianismo, no es escoger qué sí quiero obedecer y qué no. Pueda que haya cosas más importantes y llamativas en la ley, como la fe, el amor, la misericordia y la justicia, pero las cosas pequeñas, como el diezmo y otras cosas, también es mi responsabilidad cumplirlas.
y ambas las he de cumplir porque adoro y amo al Señor. Amén.